Irene, no te puedo creer que exista ese tipo de padecimiento, esta anorexia sexual. ¿Cómo estás, Irene? Feliz de Buenos estar como días. siempre con ¿Cómo ustedes, estás? Lili, Quique. Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención Sí. el término de anorexia sexual, porque nosotros como sexólogos hablamos generalmente de la pérdida o la baja del deseo sexual. Sí. Pero cuando hablamos ya de una anorexia sexual, cuando se acuña este término, tiene que ver con esta pérdida absoluta de interés por el sexo. Nadie podría creer, por ejemplo, cómo alguien deja de comer. La Sí, comida ¿no? es deliciosa, es algo que se disfruta, es un algo placer, que además da es un placer. placer que se comparte. Además se comparte porque es muy rico cuando vas a comer con alguien, sí. cuando tienes esta oportunidad de comer algo rico que preparaste o en un restaurante, que la Claro. copita y que si el postre, Ajá. etcétera, ¿no? En general padecemos lo contrario, decimos, híjole, tengo que bajarle un poquito a todos estos Claro. antojitos porque, bueno, voy a subir de peso. En el caso de la anorexia sexual, es justamente este término que se refiere a la pérdida absoluta del interés por el sexo e incluso hay una carencia también de respuesta fisiológica. Sabemos que todo empieza en la mente, en la fantasía, el deseo, Sí. desata ya de alguna manera respuestas físicas, en el caso de los varones una erección, en el caso de las mujeres lubricación vaginal y este interés, este deseo de buscar el intercambio sexual. Cuando una persona pierde completamente el interés, no hay ni siquiera algo que responda físicamente. Claro. Puedes tener a la persona más bella frente a ti, a la persona que a lo mejor tú amas, desnuda haciéndote un show y tú dices, ¿sabes qué? No me interesa. Y la persona con la que estás dice, no te interesó, no te gustó, Claro. no despierto en ti absolutamente nada. Y la persona dice, pues no. Hay que darnos cuenta que esto es progresivo. No despiertas un día y perdiste completamente el interés. Un día eras fogoso y el ok. otro día amaneciste. Ya no te en quiero el ver, suelo. ¿no? Nada, No, si ok. no, no es así. Sí. Es algo que se va perdiendo con el paso del tiempo y puede tener que ver con diferentes factores. Uno de los factores que estamos dándonos cuenta que está muy presente en esta anorexia sexual está relacionado con la depresión. Sabemos que es la enfermedad del siglo y que desafortunadamente cada vez más personas, incluso de edades jóvenes, tiene este tema, ¿no? Esta pérdida también de interés por la vida, que es la depresión, este deseo de no levantarte, este deseo de No bañarte. incluso. Es caer en lo monótono, ¿no? Exacto, es La decir, ¿qué rutina sentido que es. tiene la vida? Bueno, esto por supuesto se puede asociar y generalmente está asociado también Ahora, Irene, a una pérdida de interés sexual. Pero te pregunto algo. Puede ser eso que tú como especialista nos lo dices, que tenga que ver con una depresión, pero ¿qué pasa si una persona simplemente por decisión tomó esta decisión de no tener relaciones sexuales? ¿También sería una anorexia sexual o sería otra cosa? No, bueno, una decisión de no tener relaciones sexuales sería Pero como que una está bien. abstinencia sexual. Ándale, una abstinencia, ¿cómo la consideras? ¿Es diferente? O sea, es diferente. Si yo elijo por mi religión, por lo que ¿Por sea, qué? por mi Exacto. momento emocional, que no quiero tener sexo, es súper válido. Claro. Es súper válido. Pero ahí es diferente. Es no diferente como este porque es una padecimiento. decisión personal, es una decisión que viene desde la conciencia. Yo sí los invitaría a decir como, ¿por qué no voy a tener relaciones sexuales? No será una manera también de estarme castigando. Sí analizarlo. Hay que analizarlo. Hay que analizar como por qué yo tomaría esta decisión, pero la anorexia sexual no es algo que se toma como una decisión personal. Es algo que simplemente te llega contra lo que tú no puedes hacer. Nada. Al Un menos de manera padecimiento. consciente. Es un padecimiento que requiere ya la intervención eventualmente de algún tipo de antidepresivo, algún ansiolítico y de psicoterapia. Muy importante el tema de la psicoterapia. En la anorexia sexual, obviamente, si la persona está sola, pues no tendrá repercusiones más que para sí misma. Claro. Pero cuando tienes una pareja, esto No. repercute de una manera muy importante y determinante Obvio. en el vínculo. Y te puede dañar completamente, puede terminar con ella, ¿no? Claro, de hecho, una persona que se niega a tener sexo porque no se le antoja, porque rehuye e incluso puede crearse a partir de esta anorexia una especie de fobia sexual. Es decir, tengo tan poco interés que tengo hasta temor de la posibilidad de que haya un acercamiento Ay. sexual, buscaré pretextos. Piensen cómo es la anorexia. La anorexia, cuando hablamos de alimentación, es horrible. la persona claro. huye, si te invitan a comer, De dice, comida. no, mejor vamos a vernos en otra O situación. dicen, "Ay, no, ya comí. Ya comí. ¿No? O sea, Todo es evasión, ¿no? Es Irene? evadir esta Sí. posibilidad de tener el encuentro sexual, como el encuentro con la comida. La persona rehuirá y o hasta buscará. lastimas a tu pareja, la que tengas, porque a lo mejor
la pareja va a decir, ¿seré yo? ¿No? O sea, Claro, ¿no oye, quieres? vámonos de un fin de semana, Claro. ay, claro, vamos a llevar a mi mamá. Ajá, sí, claro. Oye, Que los niños se duermen en medio. exacto. Buscarás mil maneras de evadir la relación sexual porque no hay interés, no hay deseo, no hay ganas. Entonces, esto ya llegó a un nivel físico, emocional, mental porque incluso tus neurotransmisores, donde están las terminales del placer, no están funcionando correctamente. Wow. Entonces, bueno, hay que analizar si hubo un evento traumático, puede haber habido una pérdida, que puede ser una Sí. pérdida del trabajo, una pérdida de la Y pareja, ahí se estancó. una pérdida de cualquier otra índole que a lo mejor no se trabajó en su momento o que acaba de ocurrir, que genera esta pérdida también del interés sexual. Puede haber también situaciones incluso de toma de medicamentos. Hay ciertos medicamentos que impactan en la vida sexual y esto hay que Sí. tener muy en cuenta que cuando te receten una medicina, tú no la tomes nada más así, pregúntale a tu médico ¿Cuáles son los cuáles efectos, no? son los efectos secundarios y si tú te das cuenta que cuando empezaste determinado tratamiento también como que fue bajando tu libido, preguntes si esto puede tener alguna Claro. relación. Fundamental. Vamos a hacer algún programa sobre que en tu botiquín puede estar tu disfunción La edad sexual. no tiene nada Sí. que ver con la anorexia sexual, ¿verdad? O sea, me refiero a que a lo mejor una persona muy adulta, mayor, dijera, es que como ya estoy grande, no tiene nada que ver. Absolutamente no, Liliana. Absolutamente no. La edad no tiene que ver con tu impulso sexual, Ahí está. con tu deseo. Es la sociedad la que te dice que tú a determinada edad ya no deberías de estar pensando en sexo. Pero Sí. esto tiene que ver con la cultura, no tiene que ver con la realidad. Una persona añosa, digamos de 60, 70, 80 años, puede, por supuesto, seguir sintiendo este interés por el sexo. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Obviamente, fundamental, la psicoterapia y, como decíamos, eventualmente la toma de algún medicamento prescrito por un médico especializado. Que ya nos dirá si lo tenemos que suspender o no, o te tienes que esperar un cierto periodo de Claro. abstinencia. Ah, Pues claro, sí. y Pues en la sí, anorexia sexual no solamente hablamos de la relación sexual, también hablamos de la pérdida del interés, por ejemplo, en la masturbación o de cualquier acto erótico Muy que bien. produzca este placer. Muy bien. Que sí, bueno, una persona que ha decidido no tener relaciones sexuales, yo le diría que sí es muy importante que no pierda la posibilidad de tener un autoerotismo rico que le permita seguir produciendo estos neurotransmisores y sensaciones placenteras para la vida. Mira, ahí está, Irene. Entonces, también la recomendación, por supuesto, acudir a un especialista como tú Siempre. para tratar este tema, ¿no? Absolutamente, A profundo. sí. Muchas gracias, Irene Moreno. ¿A ti? Gracias por